Egunon, Vietnam y Afganistán. Victoria en la derrota, derrota en la victoria. Es un lugar comúnmente aceptado que tanto la guerra de Vietnam, que afectó fundamentalmente a los Estados Unidos de América, y la guerra de Afganistán, que afectó fundamentalmente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fueron hechos bélicos en los que mucha gente falleció, civiles y militares. Y hay estudios y libros que se ocupan de ambos conflictos y del dolor inmediato que generó, del enfoque de los bandos enfrentados y la medición de las fuerzas empleadas. Pero yendo más allá, conviene estudiar los conflictos a largo plazo y las consecuencias maduraderas que pueden tener. Y se puede comprobar, en ambos casos, que de una derrota sobre el terreno se puede lograr una victoria al final, y de una victoria, o algo así, sobre el terreno se puede alcanzar una derrota, al menos por ahora. En Vietnam, como se puede comprobar, en el monumento erigido en Washington DC, fallecieron más de medio centenar de miles de soldados norteamericanos. Una derrota en diferido tras la vietnamización el 1 de mayo de 1975 con la conocida evacuación de la embajada estadounidense en Saigón. Una derrota que tardó mucho en cicatrizar. En parte contribuyó a la victoria de Jimmy Carter en 1976. Si atendemos al hecho militar, una confrontación directa con soldados tardó en llegar casi una década hasta el conflicto de Grenada, que llevó a los responsables estadounidenses a afirmar al Kremlin que el marcador reflejaba en los años 80 1-0 a su favor. Y con un contingente importante, no fue hasta la primera guerra del Golfo cuando los soldados estadounidenses salieron de sus bases para combatir en un contingente de tamaño similar al empleado en Vietnam, de cerca de 500.000 de hombres. Costó mucho en el imaginario colectivo y se refleja en películas y otros medios de difusión de la cultura. Todavía en los años 90, el síndrome de Vietnam estaba muy enraizado en la sociedad norteamericana. Afganistán fue distinto. La Unión Soviética entra en 1979 en el país, a semejanza de otras intervenciones en su pasado, en su hinterland o patio trasero. Pero esta vez iba a ser distinto. Es conocido que en la famosa Guerra Fría, o por qué no, Tercera Guerra Mundial, los bandos soviético y americano no luchaban de frente en lo que hubiera supuesto una conflagración nuclear global, el MAD, Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada de ellos dos y del resto del mundo, claro. Por eso se valían de personas y grupos interpuestos, de asesores civiles y militares. Así intervino la CIA en el país centroasiático. Armó a los grupos que se oponían a los invasores soviéticos y sus aliados locales. Pretendían un Vietnam soviético. Y sin duda contribuyó a la caída de la propia Unión Soviética, pues sin un conflicto sobre el terreno en los años 80, la carrera de armamentos propiciada por el mal llamado sistema de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, habría sido algo sobre todo teórico y no práctico como fue. A 30 años vista del final de la Guerra de Vietnam, se puede decir que aquella derrota ha traído una victoria para la diplomacia de los Estados Unidos. Porque si en 1994 Clinton levantó el embargo a Vietnam antes de finalizar su mandato, visitó como presidente el país otrora enemigo suyo. Y George Bush Jr. lo visitó como presidente en 2006. Así, la relación comercial, empresarial, económica, diplomática es seguramente sorprendente a la vista de cómo se sucedieron los hechos entre 1964 y 1975, la guerra más larga jamás combatida por los Estados Unidos de América. Dando, por otro lado, razón a aquella llamada diplomacia triangular diseñada en los años 70 desde la Casa Blanca. Un coste enorme de vidas en ambos bandos, un dolor enorme para, al paso del tiempo, llegar a ser estrechos socios,
Así pues, se puede señalar que el paso del tiempo ha podido ir curando heridas y los enfrentados de ayer pueden ser aliados de hoy y de mañana. Si hacemos similar ejercicio con una guerra, la de Afganistán, que terminó con la salida de los soviéticos en 1989, pongamos 30 años vista en el futuro, al aún no alcanzado 2019, estamos a 26 años por entonces, podremos ver que la dejadez del escenario afgano propició un vacío de poder desde 1992 y la caída de la capital Kabul en 1997. Un desentendimiento en la estabilización de un país que ha costado muy caro y parece las consecuencias en diferido seguirán siéndolo. Antes de nada, conviene señalar un hecho fundamental, y es que los Estados Unidos de América, en este caso, como puede haber otros en la historia, actúan como potenciadores. No verlo así supondría, como es del gusto de los conspiranoicos, eliminar cualquier intervención de los agentes locales. Un ejemplo: cuando se produce la llamada crisis de los rehenes, estuvieron 444 días retenidos en la Embajada de los Estados Unidos de América en Teherán. Conviene recordar que hubo una votación en el grupo que hizo la toma de la negación diplomática, en la que hubo otra alternativa: ir por la embajada soviética. Recuérdese que se había producido esa superpotencia, la invasión injustificada del vecino país de Irán, como era Afganistán, y era un motivo de conflicto con los soviéticos. El que más tarde sería presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, recuerda que fue de los minoritarios que sugirieron descargar sus frustraciones por las injusticias imperiales contra los soviéticos. Y es que, como se ha dicho, las tesis conspiranoicas, declaradas o no, niegan el papel local. Las trazas del fundamentalismo, primero laico musulmán, luego integrista musulmán, ya se pueden ver en las andanzas del Chacal de los años 70, como se refleja en la película con su biografía de 2010. No es un asunto que creara la intervención de la CIA en Afganistán, pero sí la elevó exponencialmente, y es origen del actual motivo de preocupación en el mundo. A Rusia, a diferencia de los Estados Unidos, no le costó tanto volver a entrar en acción. Ya en 1994, mientras para el desconocimiento del gran público Corea del Norte estuvo a horas de invadir Corea del Sur, evitado gracias a un viaje relámpago de Jimmy Carter a espaldas del entonces presidente Bill Clinton, Yeltsin se vio con ánimos para entrar en la primera guerra de Chechenia, y ha habido más casos en los años posteriores, aun con la desmembración de la URSS y la consiguiente separación de contingentes humanos mayoritariamente exógenos del ruso. Dentro de la propia Federación Rusa existen regiones, oblast, mayoritariamente no rusos, y ahí está China con sus problemas con cierta parte de la población en Xinjiang. Es decir, que la lucha contra el terrorismo del ISIS y Daesh están interesados en el no desbordamiento ni que llegue a afectar a sus propios denominados terrorismos domésticos. Y este es un elemento a valorar cara al presente y al futuro. Una victoria indirecta en Afganistán, por interpuestos, supuso la potenciación de integristas armados y entrenados que fueron la simiente de nuevos centros de lucha en otros países. El Che Guevara acertó, pero no con Vietnam, sino con Afganistán. La situación de Argelia en 1992 con el FIS, el Frente Islámico de Salvación, y el GIA, su brazo armado, es en cierta manera heredera de aquella en Afganistán, y en el Magreb y el Masret se han dado aportes similares en los años 90 y en el nuevo siglo XXI. Las intervenciones en Irak, Siria, Afganistán, ahora por los estadounidenses, o Libia, no son creadores, sino potenciadores de algo que ya estaba presente en el tablero, y ha supuesto una derrota estratégica de una visión táctica y cortoplacista que ya pensaba en un todo vale con tal de derrotar al imperio del mal, la Unión Soviética, con la que separaban ideología. Es cierto, pero igualaba un horizonte de modo de vida, pues desde Moscú era una visión producida por la Rusia europea la que se imponía en el subconsciente de la URSS, separaba la forma del reparto del sistema. Con el fundamentalismo islamista separan muchas más cosas, profundas, de larga data, de siglos. Suele decirse
en consecuencia, que al mundo islámico le falta una revolución del estilo del Renacimiento que se produjo en la Europa de los siglos XV y XVI, o un Vaticano que les marque las directrices uniformizando la realidad islámica. Pueden tener su pozo de razón, seguramente discutidos, marcos los propuestos. Lo que es cierto es que las llamadas primaveras árabes supusieron una versión lampedusiana del siglo XXI, cambios en la superestructura, cuando lo que se necesitan esas sociedades es cambios en la infraestructura. Y es que en definitiva son los propios países islámicos, los propios países musulmanes, los que están en primera línea de combate frente al terrorismo, y es de ellos de los que depende de su voluntad y de las fuerzas armadas de que dispongan los árabes la lucha contra el terror y por una convivencia pacífica en el Islam y con el resto de vecinos. Así pues, esta es la diferencia. Con el caso de Vietnam se pudo transformar una derrota en una victoria. En el caso de las consecuencias de Afganistán, de momento, sigue siendo una derrota. Ahora, todo depende de los árabes. Juan Carlos Pérez Álvarez, 4 de diciembre de 2015. Y sin más, eskerrik asko, agur beroat, beti gelpean.